en la iglesia hay tres cosas que hacemos que te las quiero mencionar. Una es escuchar a Dios. Y en la iglesia aprendemos a escuchar a Dios, aprendemos a meditar en la palabra de Dios. Y es algo importantísimo, escuchar a Dios, ¿no? Es algo increíble. Lo segundo es que Dios nos escucha. Cuando tú y yo oramos a Dios y tenemos una conversación, exponemos nuestras necesidades y peticiones, Dios nos está escuchando. Cuando alabamos como acabamos de hacerlo, cantamos a Dios, Dios está poniendo atención, Él está escuchando, ¿sí? Escuchamos a Dios, Dios nos escucha. Y lo tercero que sucede es que nos escuchamos el uno al otro, ¿sí? El Nuevo Testamento está lleno de unos a otros. Y esta es una parte, escucharnos unos a otros para ayudarnos, para animarnos, para exhortarnos, para orar unos por otros, es una parte importante. Y cuando tú ves estos tres elementos, aquí hay una palabra clave: unidad, ¿sí? Se requiere unidad para que tu Padre en los cielos te escuche y tú lo escuches a Él, una unidad vertical, déjame llamarlo así. Pero también se requiere una unidad horizontal para que entre nosotros nos pongamos atención y nos escuchemos, escucharnos unos a otros. Y es lo que te quiero hablar acerca del tema de la unidad. Y déjame ir un texto que está en la carta de Efesios capítulo 4, y de ahí vamos a partir, vamos a abrir la Biblia juntos, que es lo que hacemos cada semana, y estudiamos un pasaje en la Biblia. Efesios es una epístola preciosa del apóstol Pablo a esta iglesia en Éfeso. Él fundó la iglesia en Éfeso y de hecho le dedicó 3 cartas, porque es Efesios, pero también las 2 cartas a su discípulo Timoteo. Timoteo era pastor de la iglesia en Éfeso, entonces son también cartas para Éfeso. Resulta que también el apóstol Juan radicaba en algún tiempo en Éfeso. María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, también radicaba ahí, y Juan también escribe para la iglesia de Éfeso. Entonces era una iglesia muy importante, con muchos retos, pero es una iglesia que se convirtió como en el modelo de la iglesia, y la carta de Efesios nos guía a entender todo este modelo de iglesia. Y el capítulo 4, ¿sí? Yo sí te he dicho de vez en cuando que tengo algunos pasajes preferidos, ¿no? Y tengo muchos, ¿eh? No creas que son unos cuantos. Bueno, este es uno de mis pasajes preferidos en toda la Biblia, que nos habla acerca de la iglesia de Cristo y nos habla acerca de la unidad. Entonces lo vamos a leer, ¿sí? Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, y comenzando el capítulo 1, o lo tienes ahí en tus rodillas o en tu teléfono, o lo tienes ahí en la pantalla, y vamos a irlo estudiando juntos. ¿Listo? Comienza Pablo diciendo: por lo tanto, yo prisionero para servir al Señor. Pablo pasó muchas prisiones, ¿no? Era una manera en que Dios lo mandaba como un retiro espiritual para tener tiempo para escribir estas increíbles cartas, ¿no? Y entonces, aunque a lo mejor Pablo no se pondría muy contento, le damos gracias a Dios por las cárceles de Pablo, ¿no? Está difícil eso, pero bueno. Dice: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Entonces tú y yo somos parte de Iglesia Paz, esta iglesia local, ¿sí? Y estamos aprendiendo de lo que Pablo escribe a otra iglesia local en Éfeso, y dice que andemos de acuerdo, o sea, nos suplica que llevemos una vida digna de acuerdo a nuestro llamado. Tú y yo hemos sido llamados para ser hijos de Dios, creyendo en Jesucristo, recibiéndolo en nuestro corazón, sometiéndonos a su pastorado. Tú y yo nos convertimos en parte de la familia de Dios, y como parte de la familia de Dios tenemos que caminar de acuerdo a cómo la familia de Dios camina y se comporta. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿sí? Sean siempre humildes y amables. Ahora acuérdate el tema de la unidad: humildes y amables. ¿Con quién tienes tú que ser amable dentro de la iglesia? ¿Con las sillas? Pues no, ¿verdad? Aunque siéntate bien y no le esfuerces mucho, pero ¿con quién tienes que ser amable? Dale un codazo, un amable codazo al de junto. Con los de juntos, ¿verdad? O sea, nos tenemos unos a otros para ser humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Entonces, qué interesante, porque aquí está hablando, este es el tema de la unidad que va a entrar ahorita Pablo, pero está diciendo en la iglesia, ¿sí? Caminamos de acuerdo a lo que somos y a dónde pertenecemos, siendo amables, tolerándonos, perdonándonos unos con otros. Y yo sé que algunos dicen: pero ¿cómo perdonarnos si la iglesia es perfecta? Te voy a dar una noticia: no
somos perfectos. Yo sé que algunos tienen que tragar eso fuerte y decir, pues me engañaron entonces. O sea, Cristo es perfecto, ¿sale? Pero ¿verdad que nosotros no somos? Levante la mano el que es perfecto. O sea, estamos perfeccionándonos, estamos madurando, estamos siendo mejorados cada día. Pero no somos perfectos. Y entonces muchas veces tú tienes una expectativa. Llegas a la iglesia y esperas que todos sean perfectos y te encuentras que tienes que tolerar a algún hermano, alguna hermanita, ¿sí? Tienes que perdonar las faltas con amor, ¿sí? Y es lo que esto tiene que ver con la unidad. Versículo 3, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Hagan todo lo posible. O sea, hay que echarle ganas, es algo intencional. Y este es el tema que estamos abordando, la unidad. Y no quiero abordar el tema regañándote, porque creo que tenemos una iglesia unida. Pero creo que el Espíritu Santo quiere más de la unidad que estamos experimentando, porque entre más unidad, más eficacia de la labor que se nos ha comisionado a la iglesia, ¿sale? Entonces, hagan todo lo posible. ¿Ya estás haciendo todo lo posible por mantener la unidad? Amor, dice, no, pues sí, tengo que perdonar a aquel que no me saludó, a aquel que me sentó aquí cuando yo no me quería sentar aquí, a aquel que, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y entonces hay que esforzarnos. Pues hay un solo cuerpo, ya está hablando ahorita de la unidad, pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. O sea, este es el argumento de la unidad. Se espera la unidad en la iglesia porque adoramos un mismo Dios. Hace rato estábamos cantando, ¿no? ¿Sabes qué? Le estamos cantando a un mismo Dios. Yo espero, ¿no? Estamos cantando al Señor Jesucristo, ¿no? A un mismo Señor. Y hemos recibido a un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Y entonces esto nos da la razón de la unidad que hay en nosotros. Versículo 7. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don. Entonces fíjate qué interesante, porque Pablo comienza diciendo, hay una sola fe, hay un solo Señor, hay un solo bautismo. Pero de repente empieza a hablar de una diversidad, ¿sí? No obstante, de esta unidad que hay en un solo Señor, una sola fe que seguimos, una sola esperanza. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don, que es un regalo especial mediante la generosidad de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros ha recibido un don, un regalo, ¿sí? No porque nos los hayamos ganado, por la generosidad de Cristo. Y lo interesante es que el regalo que tú tienes es diferente al regalo que yo he recibido, ¿sale? Y entonces es interesante porque aunque hay una sola fe, un Señor, una esperanza, un bautismo, hay una diversidad de dones que operan en la unidad de la iglesia. Y aquí explica un poquito Pablo, ¿no? Especialmente por eso la Escritura dice, y aquí hace un pequeño paréntesis para hablar de Jesucristo, el que da los dones. Cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió, sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. ¿Sí? Y luego regresa en el versículo 11 hablar acerca de estos dones. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia y menciona estos 5 dones: apóstoles, profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia, Pablo usa esta ilustración de que es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, Él es el que da dones. En cierta forma Él dice, tú vas a ser mano, tú vas a ser ojo, tú vas a ser oído, tú vas a ser pie. Da una diversidad de dones, apóstol, profeta, maestro, evangelista. ¿Y qué me falta? Pastor, gracias. Fíjense el que me faltaba. Y lo reparte y dice, toda esta diversidad operan en unidad, ¿sí? Y es interesante porque Cristo tuvo todos estos 5 dones,
pero Él lo reparte en su iglesia. Y entonces, para bien representar a Cristo, necesitamos la unidad de la iglesia para tener la plenitud de Cristo. Déjenme seguirle. Versículo 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios, que edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continúa hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Entonces, por eso, hoy yo no te estoy regañando diciéndote, crees en unidad y por qué no tienes unidad y no estorbes la unidad. No, te quiero decir, no es calificar la unidad de la iglesia del 1 al 10 y cómo la calificas. Es entender que hay más unidad que podemos lograr. Y más unidad, más eficacia en el llamado que tenemos. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y esto es algo que Dios está cambiando aquí un poquito mi teología, porque yo antes enseñaba y decía, cada uno de nosotros tenemos que crecer a la plenitud de Cristo. Y sí, cada uno de nosotros tenemos que imitar el carácter de Cristo, pero entendemos esto: la plenitud de Cristo se alcanza en la unidad de la iglesia. Porque en la unidad están todos los dones que tuvo Jesucristo. Y cuando todos en entendimiento y en perfecta unidad los ponemos para el servicio de la iglesia, ¿qué crees? Reflejamos a Cristo hasta que todos crezcamos en esta unidad de nuestra fe. Versículo 14. Entonces, cuando sucede esta eficacia de poner nuestra unidad en el trabajo, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza. La Biblia nos exhorta y nos advierte. Nuestro Señor Jesucristo dice: cuídense de los últimos tiempos, porque va a haber muchas doctrinas de engaño. Y Pablo nos está diciendo: en la unidad de la iglesia ustedes van a madurar y se van a poder proteger. Corrientes de nueva enseñanza, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces está interesante. Claro que yo me quiero parecer en lo individual a Cristo, pero la verdadera similitud va a estar cuando todos en perfecta unidad, poniendo el don que Dios ha dado por su gracia a cada uno de nosotros al servicio del cuerpo, trabajemos siendo Él la cabeza, y entonces nos vamos a parecer más y más a Cristo. De repente la gente va a decir: oye, Iglesia Paz se parece a Cristo, ¿sí? Da testimonio de Cristo, refleja a Cristo. Él hace que todo el cuerpo, o sea, Jesucristo hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor, ¿no? Yo no sé si aprecias un cuerpo que esté creciendo, que esté sano y que esté lleno de amor, ¿no? Así debe de ser la iglesia. Para Dios es importante la unidad. Tenemos que entender esto. Él vive en unidad. Él es unidad. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Trino. Son tres que viven en uno. ¿Y verdad que hay perfecta unidad? ¿O tú ves algún conflicto en la Trinidad? ¿No? Yo tengo que aconsejar a Dios, porque como que últimamente he oído que se están peleando. No, hay perfecta unidad en Él. Y es un Dios que vive en unidad. Y entonces tú y yo, que hemos sido creados a su semejanza, se espera que tú y yo vivamos también en esta unidad en el Espíritu. O sea, es unidad que el Espíritu Santo en nosotros está provocando. Dios trabaja en individuos, claro que sí. Dios te conoce por nombre y Dios tiene una historia de salvación en cada uno de nosotros, pero Él ve a través de tu salvación un propósito en familias, iglesias y naciones. Dios llamó a Noé para salvar a 8 miembros de su familia. Dios llamó a Abraham para bendecir a todas las naciones de la tierra. Dios llamó a Moisés para liberar 2 millones de israelitas que estaban cautivos en Egipto. Dios mandó al profeta Jonás y lo envió a predicar a una nación pagana, Nínive, para que se salvaran. O sea, Dios trata con individuos, pero ve comunidades, ve iglesias, ve naciones. Y luego en el Nuevo Testamento,
Jesús inicia un nuevo tipo de comunidad y unidad llamada iglesia. ¿Oíste bien? Jesús inventó la iglesia. Él la inició, ¿sí? No es invento de hombre. Por eso tenemos que recurrir y decir, Cristo, pues es tu iglesia, ¿sí? Guíanos, déjanos entender cómo es el diseño que tú quieres para tu iglesia. Yo frecuentemente digo, bienvenido a la iglesia de Cristo, ¿sí? Porque hay gente que llega y me saluda, ay pastor, su iglesia. Y le digo, no, pues no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo, ¿sí? Jesucristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y estaba hablando de la verdad de que Él es el Mesías, el Salvador. Y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Es la iglesia poderosa, porque Cristo es la cabeza y camina en unidad con todos los dones que Cristo mismo ha dado a su iglesia, siendo comandados por Él, caminando en amor, en propósito y en fuerza. Hay 4 imágenes vívidas. Cuando das una ilustración, una imagen nos sirve para entender un concepto. En el Nuevo Testamento vemos 4 imágenes vívidas de la iglesia. Y fíjate, mientras las hablamos, piensa en la unidad. Todas estas imágenes tienen que ver con la unidad. La primera ya la leímos, el cuerpo. O sea, Pablo dice, o sea, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y entonces, ¿verdad que el cuerpo está en unidad? ¿O tú llegaste hoy y dejaste el páncreas? ¿No? El hígado dijo, yo no me quiero congregar hoy. Y entonces lo respetaste y lo dejaste, ¿no? Te amuelas, ¿no? ¿Sí? Vamos todos a congregarnos. ¿Verdad que tu cuerpo está en unidad? Yo sé que parece a veces que no, ¿sí? Como que esas piernas ya no responden o la quinta cervical ya no quiere alinearse y demás, pero está en perfecta unidad el cuerpo. No puedes pensar en un cuerpo sin pensar en la unidad. La iglesia somos el cuerpo de Cristo y eso es algo muy importante, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos pámpanos y Él es la vid. La vid es el árbol de uvas, ¿sí? Y entonces Cristo es el tronco de la vid y todos nosotros somos las ramas. En conjunto hacemos esa planta o ese árbol y estamos pegados a Jesucristo. ¿Notas ahí también el concepto de unidad? También habla de que somos una familia siendo Jesucristo el Padre. ¿Verdad que en una familia debería de haber unidad? Funciona muy bien. O sea, piensa en una Navidad de una familia en unidad, mucha alegría, ¿verdad que sí? O sea, la familia también está llamada a tener unidad. Y otro ejemplo es como un templo, siendo él la piedra angular. La piedra angular, cuando vas a construir una construcción, es la primera piedra que pones. Es la piedra que marca y dicta todo el diseño de la construcción. En cierta forma está soportando toda la construcción. Jesucristo es la piedra angular, pero tú y yo también somos piedras vivas que hemos sido colocadas en la iglesia, en el templo de Dios. Y entonces está padrísimo porque tú no eres una piedra que va rodando ahí por la vida, ¿no? Como hay una canción que dice, no, tú estás puesta en la iglesia y has sido colocada, alineada, la piedra angular que es Jesucristo. Pero junto a ti hay otra piedra, ¿sí? Y por acá hay otro pedrón y, o sea, ¿sí? Dale codazo al de junto, dile piedra. O sea, somos piedras vivas colocadas en el, ¿verdad que habla de unidad? ¿Sí? Y entre más unidad hay en esas piedras, ¿has visto que esas construcciones en donde las piedras encajan perfectamente, resisten más temblores y cualquier otra cosa? La idea básica de la unidad bíblica tiene que ver con que cada creyente está vitalmente conectado con Dios. Tú cuando crees en Jesucristo, ¿sí? Eres hecho una nueva criatura y comienza una conexión con Dios ahí. Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Cuando crees en Jesucristo, te conviertes en un hijo de Dios. Y yo también soy un hijo de Dios. Y entonces somos hermanos, la familia. Y tú tienes una conexión directa, esa es tu unidad vertical. Tú puedes orar al Padre que está en los cielos y decirle, Padre nuestro, Padre mío, papito lindo, como le quieras decir. Tú le puedes decir en primera persona. Yo no tengo que llevar tu relación con Dios. Yo te puedo enseñar cómo llevar tu relación con Dios, pero yo no tengo ni puedo llevar tu relación con Dios. Eso te toca a ti. Entonces la unidad tiene primero esta parte, pero también esta relación vertical solo se da en el contexto de estar relacionados con los demás creyentes también.
nuestra relación horizontal. Porque si somos parte de la familia, ¿te alegra ser parte de la familia del Padre? ¿Verdad que sí? Oye, ¿y nunca te has preguntado ¿y quién más es parte de la familia? A lo mejor tú estás, gracias papá, Dios y demás, y de repente volteas y, ay, tengo un hermano, ay, tengo una hermana, ay, tengo una multitud de familia, ¿sí? Y ese es también el concepto de la unidad, ese templo, esas piedras unidas, ese cuerpo, ¿sí? Y de repente te encuentras que tú eres el ojo izquierdo, ¿no? Pues sí, pero de repente también tienes que poner atención al oído derecho y hay una unidad entre nosotros y tiene que estar en relación con nuestra unidad al Padre. La unidad al Padre va a desembocar una unidad en el cuerpo. Y entre más crezcas con la unidad del cuerpo, mejor va a estar tu unidad al Padre, ¿sí? Porque dos errores comunes que suceden a veces es enfatizar más la unidad entre los miembros del cuerpo con la exclusión de Cristo. ¿Sí? O sea, ay, vamos a unirnos y vamos a estar juntos y qué padre, amigo, familia, hermano y demás, pero no contemplamos a Cristo y entonces se vuelve un club social. La iglesia no es un club social. La iglesia todos estamos unidos a Cristo, que es la cabeza. Efesios 4:3, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, enlazados mediante la paz. ¿Sí? Jesucristo es el Dios de paz. Entonces, o sea, no, la iglesia no somos un club social, ¿sí? Que nada más sería estar unidos entre nosotros. El otro error es decir, enfatizar la relación de cada individuo con Cristo, excluyendo la relación que tenemos con los otros miembros del cuerpo. Gente que dice, solo yo y Jesucristo, y yo no quiero nada que ver con la iglesia, ¿sí? Y ese es un engaño, ¿sí? Porque otra ilustración que se da de la iglesia es que es la novia de Cristo, ¿sí? Nada más imagínate, yo tengo 31 años de casado, bien casado, ¿sí? Mi esposa Carolina. Y si un día escucho que tú estás hablando mal de mi esposa, ¿qué crees que voy a hacer yo? Pues te voy a echar pleito, ¿sí? Oye, ¿qué te pasa? Estás hablando con mi media naranja, estás hablando con mi esposa, mi amada, ¿sí? Y a lo mejor tú dices, no, pastor, usted y yo estamos en paz y somos mejores amigos. ¿Mejores amigos si tú hablas mal de mi esposa? No creo. Y muchas veces pensamos, no, es que yo y Jesucristo, no hombre, somos bien unidos. Pero hablas mal de la iglesia, echas pestes de la iglesia. ¿Qué es lo que pensará Cristo escuchándote? ¿Estará contento contigo? ¿O te dirá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Sí? Él no va a permitir que se hable mal de su iglesia. Es que no es perfecta, si ya dijimos que no es perfecta. Ora por su iglesia, pero nunca hables mal de su iglesia. Y entonces nadie puede creer que está bien alineado en su unión vertical con el Dios Trino si está fallando en su unión horizontal. Tiene que ver. Pablo escribe en 1 Corintios 12, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen unos por los otros. Te voy a decir algo, te necesito y tú me necesitas y necesitas al de juntos. Nos necesitamos. Ese es el concepto de la unidad. ¿Qué no es unidad? Algunas cosas nada más para entrar en esto de la unidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué no es unidad? La unidad no es uniformidad, pero sí una cooperación con la riqueza de la individualidad que cada uno aporta al cuerpo, ¿sí? A veces pensamos que para ver unidad todo se tiene que ver igualito y no es así. No, pastor, que el domingo todos vengamos con pantalón negro y camisa blanca y así estamos todos igualitos, ¿sí? No, eso no es la unidad, ¿sí? A veces eso no, está padrísimo la diversidad y los colores y demás, o sea, y en todo esto hay una riqueza que puede caminar en unidad. Ahora, hay una sola fe y una sola esperanza. Y hay una sola moral que tenemos. No quiere decir, es que yo vivo mi vida como yo quiero y podemos estar unidos. No, espérame. Si tenemos una sola fe, tenemos un solo Señor que dicta nuestra moral y en eso caminamos. Pero hay una individualidad muy diversa entre nosotros.
Ejemplo nuevamente con mi esposa. Mi esposa y yo, aunque los dos tenemos una cosmovisión cristiana, tenemos una manera de ver las situaciones muy diferente. Gracias a Dios. Yo en ocasiones consulto con ella y ella me da una perspectiva que yo no estaba viendo y me enriquezco. ¿Sí? ¿Qué pasaría si los dos tuviéramos la misma perspectiva? Pues no nos enriquecemos. Ahora imagínate con esta riqueza entre todos nosotros. Cristo repartió a cada uno sus dones, su regalo, su individualidad. Y en esto es una riqueza que en conjunto tiene sus dificultades, porque es más fácil venirnos todos con camisa blanca, ¿no? Pero en esta diversidad es importante. Déjame poner un ejemplo de la unidad en la diversidad, ¿no? Los diezmos. ¿Sale? A lo mejor algunos dijeron, ya se le olvidó el diezmo al pastor. No, no se me ha olvidado. El diezmo es un principio hermosísimo de unidad, ¿sí? Es un principio bíblico en donde cada uno de nosotros, según el ingreso que recibimos, damos un porcentaje. El diezmo habla de un 10%. Y entonces damos ese porcentaje a la obra del reino de Dios, a la iglesia local donde pertenecemos, para la obra del reino, para compartir el evangelio, para todo lo que la iglesia hace. Y lo interesante, y a mí lo que me gusta, a lo que quiero llegar de la unidad, es que nadie aquí da lo mismo en cantidad. Porque según tu ingreso te va a dar una cantidad diferente a la que yo doy. Pero todos damos lo mismo en esfuerzo, porque damos un porcentaje, ¿sí? Si ganas más, pues das un porcentaje, el mismo porcentaje va a dar una cantidad mayor, pero es el mismo porcentaje. Todos nos estamos esforzando de igual manera. ¿No es algo hermoso? ¿Sí? Es un principio de unidad y la iglesia está llena de principios de unidad que tenemos que reconocer. Y cuando cada uno de nosotros damos nuestro diezmo, estamos todos participando, ¿sí?, de la obra del reino de Dios. Imagínate que yo dijera un día, familia, ya no den sus diezmos, ¿sí?, porque me ha ido muy bien en mi negocio y yo solito voy a llevar a la iglesia, ¿sí? Y algunos dirán, amén. Pues no, te estaría robando bendición. O sea, tú me dirías, no es bíblico, pastor. Lo bíblico es que todos carguemos, aportemos y festejemos, porque esto es interesante. Como el esfuerzo es el mismo, nadie se puede sentir superior y puede decir, es que yo doy más. No es cierto. Estamos dando lo mismo en esfuerzo. Ni nadie se siente menos, porque si estás dando en mismo esfuerzo, tú dices, gloria a Dios. Hagamos lo que hagamos, logremos lo que logremos, como leíamos en Efesios 4, o sea, nos alegramos. O cuando a alguna parte se le da honor, todos recibimos ese honor. Damos nuestros diezmos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de darte a ti lo que es tuyo, Señor, de darte de la bendición que hemos recibido. Y hoy lo hacemos con un entendimiento de unidad, porque cada uno de nosotros, como esas piedras vivas, participamos en obediencia, en fe y en esperanza, Señor. Toma esto, úsalo, multiplícalo, que te honre, Señor, y para que muchos puedan conocer más y pertenecer al cuerpo de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si quieren ir recogiendo los sobres, y déjame hablar un poquito más del principio del diezmo. Estaba viendo una película justamente anteayer, que te la recomiendo. Ya no sé, no frecuentemente te recomiendo películas. Creo que la última que te recomendé fue Black Panther, ¿no? Algo así, ¿no es cierto? Pero o sea, de vez en cuando salen buenas películas, te las recomiendo. Ese se llama La Forja. Y en verdad, aprovecha ahí a ver, porque creo que te van a poner ahí. En verdad te la recomiendo. Es una película cristiana y tiene un buen mensaje. Pero a lo que quería ir es que en un momento de la película está un mentor discipulando a su discípulo y le dice esto: trata de ser fuente y no coladera. Y me gustó mucho esto, ¿sí? Porque la coladera lo que hace es recibir, ¿no? Recibir y drena, recibir y drena. Pero la fuente da y da. Y muchas veces tenemos un pensamiento de coladera con la iglesia. Vengo aquí para que me den, ¿no? Cuando nuestra expectativa y actitud debe de ser de fuente. ¿Cómo puedo dar? Hay veces que llegamos a la iglesia y llegamos medio golpeados y en situaciones difíciles y recibimos, ¿no? Y estamos en un momento de coladera y está bien. Pero el chiste es que avancemos a ser fuentes
y podamos aportar y podamos dar, ¿sí? En recursos, pero también en tiempo. ¿Sabes que todo lo que hacemos en la iglesia es con puro voluntario? Puro voluntario, no habría otra manera de hacerlo. Hacemos cosas increíbles, hacemos un chorro de cosas. Los edecanes que te sonrieron llegando, los maestros que están cuidando y enseñando a tus hijos, todos son voluntarios. Todos son fuentes y nos tenemos que convertir en fuentes y ayudarnos y bendecirnos, porque a veces venimos con coladera y de repente, es que el edecán me sentó aquí, yo no me quería sentar aquí, y entonces ya le digo una palabra, ¿no? Y luego la maestra de niños algo hizo con mi niño y sé fuente, bendícelos también, son voluntarios. Y tenemos que bendecirnos, tenemos que darnos unos a otros. ¿Sale? ¿Está bien? Entonces, siguiendo con la unidad. La unidad, más que caminar en orden, es caminar juntos. Pues caminar, la unidad debe de ser como un ejército. ¿Has visto esas películas del ejército, no? Que están todos perfectamente unidos y caminando al mismo paso y ni se nota, la diferencia. Y tú dices, eso es unidad. Bueno, la unidad que yo entiendo bíblica no necesariamente es ese tipo de orden, porque en nuestro caminar de repente unos tienen el paso más largo, ¿sí? Y otros van apenas al gallo gallina, ¿no? Y otros parece que van para atrás. Entonces, como dicen, ponerle orden a esta situación. Y créeme, yo he orado varias veces y dice, Señor, ponnos el orden de un ejército, ¿no? El chiste es que vayamos juntos. Y en ocasiones la iglesia parece más una manada, ¿no? Así que va más que un ejército. Pero vamos juntos, algunos van más rápido, otros van más lentos. Los más rápidos esperan a los más lentos y los más lentos se agarran de los más rápidos. Pero vamos en unidad. La unidad, más que un lugar a donde llegar, es una manera de caminar la vida. La caminamos en unidad y enfrentamos cada reto. ¿Viene la pandemia? Viene la pandemia, ¿sí? Y en unidad la enfrentamos. Cada situación. La unidad también no es ausencia de problemas. A veces pensamos, es que aquí no hay unidad porque tengo un problema. Jesucristo dijo, en este mundo siempre van a tener problemas, dentro y fuera de la iglesia. Acuérdate, la iglesia no es perfecta, es increíble, es maravillosa, ¿sí? Pero no es perfecta y hay problemas. La unidad no es la ausencia de problemas y conflictos, pero es la solución de los mismos guiados por el amor de Cristo. Esa es la unidad. Y a veces hay situaciones, si alguien pasa y te da un pisotón, pasó el pastor rápido y no te sonrió, ¿sí? Pobrecito pastor, anda pensando en el mensaje y en el sonido y en que ya le anda a ir al baño y ya tiene que dar el sermón, ¿me entiendes? Anda en cosas, ¿sí? Pero de repente, y te ofendió, pues es perdonar, ¿no? Últimamente les he pedido perdón, ¿no? Pues perdónenme, ¿no? Porque seguramente alguna cosa, queriendo, algo pasa y no necesitamos perdonar. Sí les conté de esa señora que llegó un día, se presentó de pastor, me estoy integrando aquí a la iglesia, y me dijo, a ver si aquí sí cumplen mi expectativa. Yo le dije, no, espérame tantito, bájale tu expectativa como a este alto, ¿no? Porque si no, no la vamos a cumplir, ¿sí? Y platicando con ella le bajó y muchos años estuvo aquí. Necesitamos bajar nuestra expectativa, necesitamos, aún en los conflictos, no te desgarres las vestiduras si de repente hay un conflicto, platícalo, hablemoslo, ¿sí? Y pongámonos de acuerdo. La unión es el medio para nuestro discipulado y santificación. Efesios 4:16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a los demás a que se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces, en una comunidad, es en comunidad que aprendemos lo que es amarnos unos a otros. ¿No nos dice la palabra? Ámense unos a otros. ¿Dónde crees que lo vas a aprender para practicarlo allá afuera? En la iglesia. A veces, no, es que ahí en el trabajo, en la escuela, no, si no lo puedes practicar en la iglesia, ¿por qué piensas que lo puedes practicar allá afuera? Y lo necesitamos aquí en la iglesia, porque estamos en crecimiento. En una comunidad nos confrontamos, acuérdate, no es un club social. Y si hay algo mal en nosotros, pues tenemos estos amigos, hermanos en Cristo, que nos pueden decir nuestras verdades en amor. En amor nos las decimos. Nos perdonamos. Hemos sido perdonados y necesitamos perdonarnos. Nos cuidamos.
O sea, la Biblia, el apóstol dice, primeramente a los hermanos de la fe y nos cuidamos, nos animamos, nos apoyamos en sobrellevar las cargas. Nos alegramos juntos y lloramos también juntos cuando es necesario, ¿sí? La unidad es el medio por el que somos equipados, más específicamente a través de los dones de los demás. ¿Te acuerdas? Un don es el de maestro dentro de la iglesia. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos, y lo hago anuncio, tenemos cursos los domingos de 9 a 10. ¿Sí? Ahorita acabamos de acabar un ciclo de cursos y el 22, domingo 22 vamos a comenzar otro curso de ciclos, otro ciclo de cursos, perdón. Y los dan maestros que están capacitados en la palabra y nos edifican a los que estamos participando. Y te voy a hablar de 3 cursos que tenemos el domingo de 9 a 10. El primero es Salvos por Cristo. Y habla acerca de todo lo que es nuestra salvación, por qué era necesaria la salvación, cómo es que Dios nos da la salvación y todo lo que incluye nuestra salvación. Es increíble, te vas a enamorar más de Jesucristo con este curso de 9 a 10. Otro curso que estamos dando es el de Amados por el Padre. Y este curso nos muestra cómo Dios nos ama y se comunica con nosotros y va profundo en estudiar la Biblia. Cómo es que tenemos la Biblia, cómo llegó a nosotros, por qué es confiable, la anatomía de la Biblia, cómo estudiarla y conocerla bien, etcétera. Entonces, Amados por el Padre, otro curso básico importantísimo. Y el tercer curso que vamos a estar dando a partir del domingo 22 es este de la gran historia. La gran historia nos lleva a través de los 5 pactos que tenemos: el pacto edénico, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto en Jesucristo. Y ves la historia, el enlace de estos 5 pactos, ¿no? Entonces, la gran historia. Entonces, la idea es que quieres seguir preparándote, vente a alguno de estos cursos. Comenzamos en 2 domingos y entonces apúntalo, ¿sí? Dice este pasaje. Me lo quieres poner aquí en la pantalla completo, Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Estos 5 dones, ¿no? Y hay otros muchos dones que también Pablo habla en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Y dice aquí más adelante, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Entonces nos equipamos unos a otros, pero también el discipulado sucede en unidad. Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos, ¿sí? Enséñenles, bautícenlos, pero hagan discípulos. O sea, el llamado básico que tenemos es hacer discípulos. El discipulado sucede en la unidad, y entre más unidad, mayor discipulado sucede. Y para eso tenemos los grupos paz. No podemos prepararnos a nosotros solos adecuadamente. Necesitamos el ministerio de otros sobre nuestra vida. Y ¿te acuerdas? Escuchar a Dios, que Dios nos escuche, pero escucharnos entre nosotros. Y eso sucede en los grupos pequeños, en los grupos paz. Hoy vamos a tener una feria de grupos paz al salir de aquí, porque más o menos el 70% de la iglesia ya está en un grupo pequeño, un grupo paz. Pero hay un 30% de la iglesia que todavía no ha conectado. No pienses que estás siendo discipulado nada más con venir los domingos. Qué bueno que vengan los domingos, pero el verdadero discipulado está sucediendo en los grupos pequeños. Nunca te dan ganas de preguntar cosas acerca de la Biblia, la iglesia, la vida, ¿sí? Y a lo mejor dices: nunca nos pide el pastor preguntas, porque no nos da tiempo el domingo. No porque no quisiera, me encanta escuchar, pero no da tiempo. Pero en los grupos pequeños se vale decir: oye, no entendí esto, tengo este problema, oren por mí, ¿sí? Tengo una inconformidad con Dios, no sé qué se te ocurra, pero ve ahí, platícalo. Y te voy a decir algo: hay grupos de varones, por ejemplo, los varones ayer 100 se fueron a un campamento a la Malinche, ¿no? Y ahí están juntos y crecen en la amistad y en conocimiento de la palabra, ¿no? El día de mañana también están los varones. El sábado que viene van a estar los jóvenes. Bueno, este es el anuncio de mañana. Los varones van a estar, los jóvenes van a estar este sábado en un evento bien padre que le llaman Boot Camp, ¿no? Va a ser en la mañana de 10 a 1 p.m., etcétera. Entonces, el chiste es que te integres a uno de estos grupos pequeños. Te voy a decir algo: no solo lo necesitas, sino que te necesitamos. ¿Lo escuchaste? ¿Sí? Te necesitamos en esos grupos pequeños.
Necesitamos tu punto de vista, necesitamos la manera en que ves las cosas, necesitamos lo que Dios está hablando a tu vida. Entonces, al salir, ahí en el jardín tenemos Feria de Grupos Paz, vas a ver los letreros de los diferentes, acércate a alguno y preséntate y que te digan los horarios, ¿sale? El tema entonces es esto, la eficacia de la unidad. A la pregunta de que tenemos que crecer en unidad, claro que sí, yo creo que siempre hay más en unidad y entre más unidos, más eficaces seremos. No se necesita mucha inteligencia para saber que la unidad en un equipo va a aumentar su eficiencia. Acabamos de ver las Olimpiadas, ¿no? Y en varios deportes que son en equipo, o sea, el don individual no sirve de nada si no ha sido bien unido en el trabajo de un equipo. Y entonces vamos a ser más eficaces como iglesia entre más unidos estemos. Dios te ha dado un don a ti y para operarlo necesitas estar integrado en la iglesia, caminando en unidad en la iglesia. Este fue y es uno de los blancos anuales que hemos estado en este año orando. Este es el blanco anual, por una alegre y eficaz unidad en la iglesia. Y entre más lo hemos estado orando, el Espíritu Santo nos ha ido mostrando, ¿sí? No es tanto que no tengamos unidad, es que Él quiere que todavía la potencialicemos. Oremos para que caminemos y enfrentemos cada reto como iglesia en el entendimiento que somos un solo cuerpo, funcionando en perfecta coordinación, siendo Cristo nuestra cabeza. Él es el que manda la señal, ¿sí? Y cada uno somos un cuerpo. Y fíjate esta oración de Jesucristo. Jesucristo reunido con sus discípulos antes de padecer la cruz, en esa última cena, hace esta oración. Dice Juan 17, mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus 12 que estaban ahí en la mesa, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está orando por nosotros, porque tú hemos creído, ¿sí? A través del mensaje de esos discípulos que han hecho discípulos. Y Jesucristo hace esta oración por nosotros, para que todos sean uno. Fíjate, su oración es por la unidad, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Escucha, la unidad es una de las mayores evidencias de Cristo en la tierra, de su Espíritu Santo moviéndose. La unidad en la iglesia. ¿No te anima más a la unidad? ¿Sí? ¿Verdad que no los estoy regañando? No, yo quiero más unidad, yo quiero aportar más, yo quiero ser una fuente, yo quiero integrarme. Y quiero que celebremos la Santa Cena. Y esta tradición central de nuestra fe, piénsala en el contexto de la unidad. Le voy a pedir a los edecanes que vayan repartiendo los elementos y te van a repartir, como a mí, un pedazo de pan y te van a repartir un poco de jugo de uva. El pan simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a sufrimiento por nosotros. El jugo de uva simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para pagar por nuestra libertad y para el sellar el nuevo pacto en el que vivimos hoy. Y Jesucristo instituyó esta cena nuevamente. Jesucristo inventó la iglesia y Él la está edificando. Y Jesucristo le dijo a su iglesia, en ese entonces de 12, que hicieran esto en memoria de Él, de Jesucristo, que es la cabeza. Y esta celebración habla de unidad, porque no te damos los elementos para que te vayas en tu casa ahí solitos y los compartas. No, lo compartimos en la iglesia, en la mesa de Jesucristo, ¿sí? Imagínate en ese tiempo Jesucristo a la mesa con sus discípulos, partiendo el pan, compartiendo la copa. Y ahora tú y yo estamos a la mesa de Jesucristo, somos parte de la mesa de Jesucristo. Si tú preguntas, ¿puedo participar? Yo te diría, ¿Jesucristo es tu Señor? Entonces tienes un lugar en la mesa. Eres discípulo de Cristo, has rendido tu vida a Cristo, tienes un lugar a la mesa. Y en la mesa hay dos cosas que están sucediendo. Uno, Cristo está ahí, nuestro Señor y Dios.
Pero lo segundo es que los demás discípulos también estamos ahí. Y esa es la unidad. Estamos compartiendo en unidad esta celebración. Y si es algo individual que hacemos dando gracias a Dios, pero es algo que volteamos a ver a los demás en el cuerpo, a las otras piedras, a los otros hermanos, y estamos compartiendo en unidad esta celebración central.